I'm not that vain, I just wanna be greatness. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. I'm never getting lost. Take a bad loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs an antiseptic. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Fucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. You wanna hate, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you can fucking bite me.
yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following row, they know how to ignite me. Chicos, por favor, aquí precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit. Cuando llega al punto de 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit, ingresamos la bandeja, la cual no está ni enmantecada, ni está enharinada, ni nada. Así como está, lo ponemos sobre la bandeja y lo ingresamos al horno por 10 a 12 minutos. Ustedes lo van controlando. Así. Bueno, chicos, acá pueden ver cómo quedó esto. De este lado está más doradito. Y que de ese lado está más dorado. Más dorado. A ver. Bueno chicos, no tenemos manga para poder decorar los alfajores. Recuerden que si no tienen manga para poder decorar los alfajores, van a quedar todos arruinados y todos manchados al lado de afuera. Y eso queda horrible y aparte se le quiebran porque son recontra frágiles. Es como que se desgranan todo. Cuanto más se desgranan, mejor el alfajor. Eso es lo que tiene buen sabor. Al no tener manga, lo reemplazamos por una bolsa para freezer que la vamos a cortar. Ahí la puntita, a ver si se ve, ahí la puntita, le cortamos apenas la puntita, solamente a ver ahí, perdón que estoy con las dos manos en la cámara, ahí le cortamos la puntita y vamos a rellenar la manga que viene a ser la bolsa para freezer. Recuerden por favor que tiene que ser un dulce leche repostero de mejor calidad. En Argentina tenemos dos dulce leches, uno repostero y uno que no es repostero común. Recuerden que tiene que ser repostero para que tenga solvencia dentro del consistencia dentro del alfajor, porque si no se nos va a deshacer todo el dulce de leche y va a empezar a chorrear por todos lados. Por favor, dulce leche repostero argentino. Hay varias calidades con distintos gustos, con distintos aromas. Están muy bien hechos los dulce leches argentinos. Recuerden que yo elegí uno de gran calidad. Ustedes pueden encontrar el que tengan en su supermercado. En Estados Unidos hay varios lugares donde hay varios buenos dulces de leches. Por favor, recuerden empujar el dulce de leche hacia abajo. Empujar el dulce de leche hacia abajo y darle un torque a esto para que no se les salga el dulce de leche, por favor. Como ustedes podrán apreciar, el dulce de leche no corre, o sea, no se va a caer el dulce de leche porque es dulce de leche repostero. El dulce de leche repostero se banca un montón, es recontra duro, es espeso. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo, a ver, ahí. Y vamos a ir poniendo en círculo, circular, a todo, perdón que no veo bien la... Vamos a ir haciendo un círculo. Ahí se me rompió la bolsa en otro lugar, no importa chicos, lo seguimos haciendo. Ahí está. Seguimos haciendo el círculo, no importa eso. Tiene que tener bastante dulce de leche. Seguimos haciendo así, seguimos cubriendo todo. Seguimos cubriendo, se rompió un poco la bolsa arriba, pero ustedes pónganle un montón de dulce de leche. Un montón de dulce de leche. Sale más de arriba donde se rompió la bolsa que de abajo, pero no importa chicos, eso no importa. ¿Ven cómo está cargado dulce de leche? Acá le voy a dejar en una tapita, voy a dejar el dulce de leche ahí. Y vamos a agarrar la otra tapita y vamos a presionar levemente con toda la mano, porque si no se quiebra esto, y giramos levemente.
es como una rotación, giramos como una rotación y ahí tenemos hecho el alfajorcito. Y ahora lo vamos a pasar por coco. A ver chicos, si ahí se escucha mejor, lo vamos a pasar por coco. Recuerden que no lo tocamos para nada por afuera con el dulce de leche. Y suavemente lo pasamos por coco. No van a apretar un montón, suavemente por coco rallado. Suavemente vamos a pasando así, suave, suave chicos. Suave. Esto es suave, suave, suave. Por el coco rallado. Ven cómo quedó perfecto, ven cómo quedó. Hay un poquito más. Si le quieren poner más dulce de leche, le ponen más dulce de leche. Ahí quedó perfecto, chicos. Ahí estamos. Empezamos con uno, vamos a hacer otro para que vean. Vamos a hacer otro para que vean. Acá voy a tener que taparle el lugar donde se está saliendo dulce de leche por arriba, pero no importa. A ver, chicos. Esto le puede pasar a cualquiera. No se preocupen por estas pavadas. Ahí está, lo tapamos y seguimos haciendo alrededor. Vamos poniendo, todo alrededor. Recuerden que vamos llenando todo alrededor, un montón. Y después vamos ingresando al centro del alfajor. Mucho, cuanto mucho mejor. Ahí estamos. Bueno. Cuanto más tengamos dulce de leche, mejor es el alfajor, chicos. A ver. Agarramos otra tapa. Y agarramos, cerramos y giramos un poco y lo pasamos por el coco rallado. ¿Qué es lo tradicional, chicos? Coco rallado. Ahí le faltó un poquito más. Voy a correrlo un poquito. Ahí estamos. Y lo ponemos todo por el coco rallado, que quede bien impregnado en el coco rallado, chicos, todo. Todo en el coco rallado tiene que quedar bien pasado por el coco. Ahí estamos, otro más. Ya tenemos dos. Y ahora vamos por otro. Bueno chicos, acá como ustedes podrán observar hay diferentes tamaños con diferentes cortantes. Ustedes pueden comprar un cortante más chiquito. Yo lo hice algunos con la tacita de café chiquita. Y algunos lo hice con un cortante más grande. Ahí tienen cómo quedaron. Miren chicos, son deliciosos porque la naranja le da un sabor espectacular. Espectacular el sabor de la naranja. Por favor, no se olviden de ponerle naranja rallada. A mí me gusta más que el ¿cómo es que se llama? Que el limón. El limón no tanto, pero la naranja le da un sabor único, chicos. Miren lo que es esto. Lo hacen en su casa. Es económico. No se olviden de comprar dulce de leche repostero. Otro no, por favor. Ya hemos comido un montón porque estuvimos comiendo bastante. Están riquísimos. Se deshacen en la boca. Cuando se deshacen en la boca quiere decir que es espectacular. Miren lo que es. Voy a probar uno. Miren lo que es una cosa única, chicos. Único. Otro sabor inigualable no hay. Es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, chicos, no voy a comer más adelante de ustedes. Gracias, miren, le mando un beso grande, un saludo grande a todos. Espero que se suscriban, que dejen like, la campanita, compartan en sus redes sociales. Los quiero mucho. Bye.